Vamos a culminar con la carta de Judas de este capítulo número 7. Está titulado esta lección en contender por la fe. Vamos a conocer un poco más respecto a la autoría de esta carta. Está titulada como Judas la carta, la epístola, pero conoceremos un poco más sobre esto. Jesús es el primogénito de María y José, antes de que José tuviera una unión sexual con María. Cuando Jesús comienza su ministerio 30 años más tarde, él ya tiene 4 hermanos menores y algunas hermanas. Marcos menciona los nombres de los hermanos de Jesús: Jacobo, José, Judas y Simón. Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3. El autor de Judas se refiere a sí mismo como Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Varios Judas en el Nuevo Testamento, solamente Judas, el hermano de Jesús, es también el hermano de Jacobo. Judas, el medio hermano de Jesús, era bien conocido como ministro. La historia de la Iglesia registra que el emperador romano Domiciano ordenó la ejecución de los nietos de Judas. ¿Por qué? Porque eran descendientes del rey David. ¿A quiénes estaba destinado esta carta? ¿Quiénes son los lectores? Judas utiliza muchas referencias al Antiguo Testamento, tales como los israelitas, Sodoma y Gomorra, Caín, Balaam y Coré. Algunos eruditos observan que estas referencias tenían un significado especial para los creyentes judíos. Aún así, puesto que el saludo de Judas es muy general y no menciona ninguna ubicación específica, otros eruditos piensan que los lectores pudieron haber incluido a creyentes gentiles y no solamente judíos, creyentes judíos. Judas dice: los que causan divisiones no tienen al Espíritu. Y él contrasta a estos falsos maestros con los creyentes que deben orar en el Espíritu. Este énfasis en el Espíritu sugiere que los lectores eran creyentes pentecostales o carismáticos. Judas le da a sus lectores dos maravillosos saludos triples: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este saludo subraya un contraste entre los lectores y los falsos maestros. Los lectores han sido llamados por medio del Evangelio. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Este saludo está en forma de una oración. La orden es muy significativa. Por medio de la misericordia de Dios, Él perdona nuestros pecados. En la vida de un creyente, la misericordia siempre precede a la paz, una calma que establece la condición de la relación con Dios. Y la oración triple finaliza con el amor. El amor es la característica principal de nuestra relación con Dios y su familia. La fecha de Judas, de la carta de Judas. La fecha de Judas se une a segunda de Pedro 2. Esta figura que tenemos en la presentación demuestra versículos similares en estas dos cartas, entre Judas y segunda de Pedro capítulo 2. Si segunda de Pedro se refiere a Judas, que es una opinión común entre los eruditos, entonces Judas escribió antes que Pedro, cerca del año 65 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito? El propósito, Judas quería escribir sobre las bendiciones de la salvación, pero él sabía que otro asunto era más importante. Había una crisis terrible. Dos falsos maestros se habían infiltrado silenciosamente como lobos entre las ovejas de Dios. Estaban dividiendo a la iglesia, estaban dividiendo a los creyentes. La iglesia se dividió. Algunos siguieron a los falsos maestros y algunos se aferraron a la fe verdadera. Así que Judas les escribió a los creyentes para instarlos a contender por el único evangelio verdadero. El estilo de esta carta. Al comenzar a estudiar a Judas, tome algunos minutos para leer esta corta y vehemente carta. No es muy larga. Observe la cantidad de veces que Judas escribe en declaraciones triples. En esta figura podemos ver. Desde el versículo 1 hace declaraciones triples. A los lectores, por ejemplo, les llama llamados, santificados y guardados. En su oración dice misericordia, paz y amor.
A los falsos maestros les dice, fueron destinados para, convierten en libertinaje la gracia, niegan a Dios. Respecto también a los pecadores que Dios juzgó, dice Israel en el desierto, los ángeles, sodomitas. Es decir, da triples declaraciones respecto a un tema, por decirlo así, en los diferentes versículos de Judas. El trasfondo. Dentro del trasfondo podemos observar acá el bosquejo de Judas. En la primera parte vemos el problema. Una crisis se presentó cuando los falsos maestros emplearon mal la gracia y dividieron a los creyentes. La advertencia en el versículo 5 al 7 dice que Dios castigará a todos los que lo rechazan, sean israelitas, ángeles o sodomitas. En el versículo 8 al 16 y el 19 habla de la descripción de los falsos maestros, quienes causan división, son impíos, condenados, no tienen al Espíritu. También habla bastante sobre su comportamiento, el carácter, la destrucción, el carácter también de los que se quejan, de los que siguen lujurias, de los que se jactan y adulan, el carácter de los que dividen a los creyentes. Y en el versículo 17 al 23 habla de la solución. Él dice, manténganse en el amor de Dios mientras se espera la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que le dará la vida eterna. Entonces, empezamos viendo el problema. Había una crisis cuando los falsos maestros emplearon mal la gracia y dividieron a los creyentes. Judas escribe una vehemente carta a los amigos amados. Su carta es acerca de un estado de emergencia. Judas quería escribir sobre las bendiciones, pero no lo pudo hacer. Tiene que ocuparse entonces de un problema bastante terrible respecto a los falsos maestros. El evangelio verdadero divide a toda la gente en dos grupos: los que están bajo la ira de Dios y los que están en el amor. La advertencia en el versículo 5 al 7. Judas da 3 ejemplos para demostrar que Dios castiga a los rebeldes. Ahí podemos ver los ejemplos, los pecados y los juicios respecto al castigo de Dios. En el versículo 8 al 16 y el 19 vemos la descripción de los falsos maestros, quienes son impíos y están condenados. Agrega también que no tienen al Espíritu. Ahí podemos ver en el cuadro, en base a Judas 8 al 10, y también el versículo 11, 12 y 13, varias características de los falsos maestros. Dice que han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, es decir, son codiciosos, son rebeldes, llenos de odio. Perecieron en la contradicción o rebelión de Coré. El comentario nos dice que la rebelión contra la autoridad es su marca registrada de los falsos maestros. Versículo 12 dice que los falsos maestros son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros. Es decir, que son hipócritas los falsos maestros, fingen ser puros y santos, pero son viles, como los cerdos entre las ovejas. Versículo 12 dice que hablas respecto a pastores que se apacientan a sí mismos. Es decir, que los falsos maestros son 100% egoístas, sacrificando ovejas. Dice que son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Es decir, que prometen libertad, mientras ellos mismos son esclavos de la lujuria. Dice que los falsos maestros, Judas les dice, que son como árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es decir, que prometen fruto, resultados, pero son muertos, estériles, muertos hasta la raíz. El versículo 13 nos menciona Judas que los falsos maestros son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Es decir, que son sucios en sus actitudes y acciones. Y finalmente el versículo 13 también menciona que son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es decir, que otras estrellas nos dirigen, pero estas vagan,
no son confiables, son peligrosas y condenadas. La solución, dice Judas, que es importante mantenernos en el amor de Dios mientras esperamos que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo traiga vida eterna. Y recomienda lo siguiente: guárdese de burladores y de líderes carnales. Manténganse en el amor de Dios y ayude a un amigo también. Sea vigilante, de oración, obediente y diligente, pero dependa de Dios, no de uno mismo, no de usted mismo. Eso nos dice el versículo 3, el 24 y el 25. De esta forma estaríamos terminando esta epístola, esta carta de Judas. Y aquí terminaríamos nuestra clase.